Como una conversación en este caso nunca es suficiente, apelamos nuevamente a la solidaridad y a la buena onda y a la gentileza de nuestra invitada, la periodista Nancy Guzmán, periodista y autora de Romo, El pasado en presente, editado por Montacerdos, y obviamente decir que una conversación nunca es suficiente para el gusto de poder reunirnos para poder conversar nuevamente de historia. Nancy, bienvenida nuevamente a este Traficantes de Cultura en nuestra versión en cuarentena y grabado íntegramente en Zoom. Muchas gracias por la invitación y me siento muy halagada que lo hayas hecho. Y quiero, obviamente, irnos directamente, porque estaba pensando en Romo, el pasado en presente quitado por Montacerdos, y sobre todo porque en épocas como esta, estamos a punto de, la elección de la Unidad Popular está por cumplir 50 años, este 4 de septiembre. Sí, Y obviamente, ¿por qué no conversar de este libro, de este redebut de Romo? Anteriormente, el libro estrenado por Editorial Planeta en el año 2000 y premiado por, y aquí tengo el dato, por un premio de periodismo de investigación. Y quiero irme, obviamente, Nancy, a la idea. ¿Cómo sí. nace la idea de querer, básicamente de querer conversar con Osvaldo Romo, con el guatón Romo? La verdad es que la idea no nace, no es propia mía. A mí me llama un periodista argentino que me cuenta que en Argentina está hablando un ex agente de la ESMA, la Ujú. escuela, o sea, la escuela de los navales, donde había un sitio, digamos, que estaba dedicado a la tortura especialmente de los opositores y especialmente de los montoneros. Y ahí se lanzaron cientos de personas al mar, se asesinaron niños, mujeres embarazadas, en fin, se apropiaron de niños también. Fue un lugar horroroso, fue un centro de torturas y de exterminio. Se supone que cerca de más de 10.000 personas pasaron por ese lugar y cerca de 10.000, o sea, más de 10.000, y cerca de 10.000 desaparecieron de ese lugar, ¿ya? Ujú. Incluyendo a niños menores de 13 o 14 años, que eran hijos, digamos, de militantes en esa época montoneros. Entonces me cuenta esta historia y me dice que si acá en Chile no hay alguien que pueda también hablar respecto a qué hicieron con los desaparecidos. Y yo en eso, en ese olfato que uno tiene como periodista, que es una cosa muy, muy de oficio, me recuerdo que en algún momento veo en televisión, en las noticias, que Osvaldo Romo llega, muestran el avión donde aterriza y él aparece bajando esa escalinata. Entonces decido ir a hablar con Romo, que era en ese momento el único agente que estaba detenido, no había ningún otro más. Todos los otros estaban libres, habían ascendido, tenían buenos salarios y además de sus buenos salarios tenían además otros trabajos al interior del ejército o a través de empresas privadas que le daban trabajos específicos como gerencias, como asesorías, como miembros de directorios, en fin. Era un momento que era el 95, ¿no? No 90, el 95. Y por lo tanto era una época en que solamente se pensaba que, y el gobierno solamente quería que la gente fijara su óptica en el juicio a Orlando Letelier, ¿ya? Porque con eso se justificaba y se iba a justificar todo el resto. Es más, había una frase hecha que se decía que en ninguna parte del mundo, ningún gobierno había eh, eh, detenido y
¿cómo se llama? Y judicializado a un jefe de un servicio de inteligencia. Por lo tanto, en ese punto iba a terminar toda la historia pasada. Se iba a condenar a Contreras y a Espinosa y ahí se iba a acabar. Es en ese intertanto en que yo voy a hablar con Romo. Y ¿cómo se llama? Y mi persistencia logra que Romo acepte conversar conmigo. Y en esa reunión con Romo, porque hago memoria de una parte del libro donde te cita en su fanfarronería, yo soy militar, yo no doy entrevistas. Si a mí me dicen que te degüelle, estoy diciendo casi textual, si a mí me dicen que te degüelle, yo te degüello. Y ahí es la actitud de la periodista, de la arrojada Nancy Guzmán de la época, de como, Romo, dejémonos de tonteras, si usted está aquí, yo voy a salir libre, y usted va a seguir aquí y va a seguir pudriéndose. ¿Cómo fue? Porque una cosa es la fanfarronería y también la figura, porque no deja de ser una figura intimidante Osvaldo Romo. O sea, a ver, uno tiene esa memoria y la memoria tiene una serie de juegos, ¿no? Y dentro de esos juegos está también el miedo que generaban estos personajes en su momento. Por lo tanto, todos quienes vivimos la época, estamos sujetos justamente a esos temores pasados que los tenemos aún en el cuerpo, en el presente. Y por lo tanto, no era fácil, o sea, no es que uno se las dé de chora y diga, ya, yo hablo con este tipo y le digo lo que quiera. Estábamos separados por una tapia, digamos, metálica. Yo estaba con el director de gendarmería de la cárcel, de la penitenciaría específicamente, y por lo tanto, a mí se me ocurrió que este personaje, que era un personaje bastante mínimo en el sentido de que era un personaje intelectualmente bastante limitado, casi analfabeto, eh, eh, dijera además algo que no había sido cierto y que todos sabíamos que no había sido cierto. Él nunca fue militar. Él nunca ocupó el rango que él quería darse. Él simplemente fue usado en función de un interés en destruir a un sector político y social de este país. Y esa fue su función. Y en esa función la cumplió muy bien, ¿ya? Y por eso lo protegen y lo mandan a Brasil. Por lo tanto, podía en ese momento darme el lujo de decirle lo que yo quisiera. Lo que yo hice fue un poco darle a él, o sea, como rebajarlo un poquito y que se sintiera en esa condición y por lo tanto aceptara tal como lo había hecho con sus superiores, a los cuales él permanentemente se rebajaba, porque en el nuevo libro, donde hay una entrevista con Barclay Zapata antes que entre a la cárcel, una entrevista que mantuvimos en un periplo bastante curioso, caminando por las calles de Santiago en diferentes cafés. Él me cuenta un episodio de Osvaldo Romo, de que era permanentemente asustado por Krasnov, a quien le tenían pánico la mayor parte de los suboficiales y los agentes de la DINA, ¿no? Y por lo tanto, yo había acertado en eso, en saber que era un personaje que era capaz de hacer cualquier cosa si uno le buscaba justo el punto donde él podía reaccionar. Y buscado ese punto, tú llamas la atención de este viejo fanfarrón y te da una entrevista junto con un equipo de Univisión. Mira, la verdad es que yo no tenía a quién venderle la entrevista. No tenía, porque
todo, a los primeros que traté de vendérselo fue un equipo brasilero, o de amigos de Brasil, de colegas. Pero me dijeron, no, mira, ya eso pasó de moda. Chile es un país normalizado y por lo tanto esta historia es pasada y no tiene valor, digamos, como periodismo. Para que veas cómo reaccionan algunos periodistas. Le ofrecí a Pamela Giles, que trabajaba en Informe Especial, que en ese entonces era amiga mía. Y le ofrecí a Pamela Giles y ella me dijo exactamente casi lo mismo. No, me dijo, si eso ya pasó de moda, ya los derechos humanos pasaron, ya eso está fuera, no hay. O sea, yo le ofrecí a mucha gente esta historia que yo la tenía en las manos y ya la había manejado, o sea, él estaba dispuesto a darme una entrevista. Era cosa de simplemente tener por dónde transmitir esa entrevista. Y entonces, por último, llamé a Univisión, donde yo trabajaba en ese entonces, pero trabajaba en otro espacio donde tenía muy corto, o sea, el espacio, digamos, en el cual cabía una entrevista o un programa como ese era muy corto. Y entonces hablé con Mercedes y ella se encantó porque además yo no le conté que era un criminal de la dictadura, puesto que ella era cubana y había, o sea, era anticastrista, y por lo tanto si yo le contaba mucho tampoco le iba a gustar, no se iba a interesar por la historia. Y vino porque yo le conté que era un asesino de mujeres, ¿ya? Ujú. Vino porque por eso se hizo la entrevista, porque ella se entusiasmó pensando que era un asesino de mujeres. Vino, ¿ya? El día que se iba a hacer la entrevista, Osvaldo Romo no quería no quería dar la entrevista, y no quería dar la entrevista porque lo habían ido a visitar. Lo habían ido a visitar, supongo que personas del ejército, para que no diera la entrevista, porque ya sabían que yo estaba detrás de ella y que había estado 6 meses con él en diferentes momentos en la cárcel, ¿ya? Y que me había dado la entrevista. Entonces, tenía miedo a su jefe. Entonces salió el gendarme que estaba a cargo de la guardia, a quien yo ya conocía, porque me conocían porque iba frecuentemente, y me dice, llegó en mal momento porque él no va a dar la entrevista. Yo digo, pero ¿cómo? Le dije, ¿me da permiso para entrar a hablar con él? Me dice, pero vaya, entre, vea si puede convencerlo. Y efectivamente lo convencí con un argumento muy simple, porque él siempre se lo da de muy macho, de que él nunca había obedecido a nadie, que él siempre había sido un hombre cabal de palabra, y por lo tanto yo jugué con eso. Y dije, bueno, Romo, tú me prometiste una entrevista y dijiste que no le tenías miedo a nadie. Él me dijo, mira, lo que pasa es que vinieron a decirme que no te diera entrevista a ti. Y por lo tanto yo no puedo. Yo le dije, pero, o sea, ¿tú le tienes miedo a quién? O sea, ¿le tienes miedo a tus ex jefes? O sea, no dijiste que eres tan hombre y que no le tenías miedo a nadie. Entonces ahí él entró de nuevo en la dinámica y en el juego y acepta la entrevista. La entrevista que finalmente aparece en televisión. Quiero tomar algo de lo que acabas de decir, Nancy, porque no, me produce curiosidad, primero, uno de haber ofrecido esta entrevista a medios chilenos y que básicamente te pasaran por el aro, que no les interesaba, que la gran paladina de la justicia hoy, Pamela Giles, no se haya interesado absolutamente del caso, pero tus colegas gringos no se interesaron solo porque era un asesino de mujeres.
Exactamente. En cualquier situación, si tú me decís un asesino de mujer, es una noticia local, no porque tiene que tener una repercusión a nivel latino estadounidense. Porque el programa estaba diseñado justamente a presentar esos personajes violentos del continente, ¿ya? Ah, perfecto. Entonces está enfocado en eso. Y yo sabía que estaba enfocado en eso y sabía que la periodista, en este caso Mercedes Soler, gustaba de este tipo de reportaje. O Crónica sea, roja. crónica roja, sí, una crónica roja muy, muy, muy manipulada, en fin. Ujú. Y yo sabía o sea, tenía dos posibilidades: o perderlo, porque de verdad que todo el mundo decía que Chile estaba en una normalidad y que esa normalidad hacía que un reportaje no fuera comercial, porque era ese el asunto, ¿no? O sea, Ujú. cuando no pasan algo por televisión es porque no es comercial. Entonces, Claro. Romo ya no era alguien que fuese vendedor y por lo tanto no iba a hacer un buen negocio, digamos, ya sea para informe especial, como Pamela Giles, que trabajaba ahí, como los brasileros, que tampoco les interesó, a pesar que él había vivido en Brasil, en Mogi Guazú, y había pertenecido a los Escuadrones de la Muerte, o sea, había trabajado freelance con los Escuadrones de la Muerte. Entonces tenía mucha historia que podía ahí salir, contar y que podía ser interesante, pero ellos lo vieron solamente como un programa chileno de un torturador chileno que ya había pasado de moda. Eh, es triste, pero es triste contar que el periodismo funcione de esa manera muchas veces y que ¿cómo se llama? Y que sea más importante lo comercial que lo informativo, ¿ya? Claro. Porque él era un excelente, o sea, de hecho, lo fue. De hecho, Romo fue el primero que habla del lanzamiento de helicóptero. Ujú. O sea, hasta entonces no lo creía ni siquiera la gente que trabajaba en derechos humanos. Decían, no, lo que dice Romo no es verdad, y me lo dijo a mí un abogado muy importante, el Héctor Contreras, que se suponía que era como el sabio en derechos humanos. Me dijo, no, eso no es posible porque para que un helicóptero o un avión salga, tiene que pedir muchos permisos. Yo le decía, pero piensa en la época, o sea, en la época nadie, el poder de la DINA era tan grande que no necesitaba muchos permisos para hacer y cometer delitos, ¿ya? De Ujú. lesa humanidad. Entonces, como te digo, había una visión y una percepción muy corta dentro de varias franjas que tampoco tenían mucho interés porque ya el tema de los derechos humanos, el gobierno había decidido cómo cerrarlos. O sea, lo que hace la entrevista a Osvaldo Romo es abrir nuevamente la herida, porque abre una herida que ni siquiera yo la había tomado en consideración, porque yo iba detrás de los desaparecidos. Y él habla de la tortura. Y la tortura no había sido tomada en cuenta ni en la RETI, ni en nada. O sea, había sido obviada, había sido, o sea, te torturaron, que mala suerte, pobrecito, ándate para tu casa y trata de ser feliz. O sea, era esa la lógica. ¿Por qué? Porque resulta que hubo 3.000 desaparecidos, que es una cifra enorme, porque ningún país debiese tener ningún desaparecido, ¿ya? Pero hubo más de 30.000 torturados en este país. Y eso, pensando en todas las dificultades que puso la comisión de tortura.
porque hubo mucha gente a la cual no calificó por no tener antecedentes fidedignos, por no tener no sé, constancia, por miles de cosas no las calificó, porque si no habrían llegado a cerca de 60.000, ¿ya? Y eso es una cifra enorme, enorme. Si uno piensa que 60.000, 30.000 personas con sus familias vivieron la angustia de la tortura y siguieron viviendo el resto de su vida, porque la tortura es un acto que perdura en la vida del torturado para siempre. O sea, no pasa. Solamente se acaba con su muerte y aún así sus hijos y su familia siguen manteniendo las lesiones, porque son lesiones psíquicas, o sea que dejan efectos psicológicos no solamente en el individuo, sino que en todo el ambiente que el individuo afectado toca o vive. Estaba tomando lo que dice Nancy, estaba leyendo lo último del historiador Mario Amorós y que me hace mucho sentido de lo que acabas de decir. Se sancionó por años la tortura, pero no así, porque del libro, el último libro de Amorós habla de eso, el llamado a sedición, el que ciertos personajes civiles hayan complotado para la caída de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende. Sí se sancionaron lo que es la tortura y yo creo que aún el Estado chileno está al debe con eso. Pero Sí. no se ha visto, no se ha buscado la justicia necesaria para que la historia chilena quede como quede en paz, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí. O sea, es más, yo estoy haciendo un libro que se llama Los Malos, ¿ya? Que ¿Ya? no son los malos no son los malos que se llenan las manos con sangre, que sacan ojos, ¿cómo se llama? Que destripan, nada de eso. O sea, son los malos aquellos que en el fondo, sin la existencia de esos personajes y la existencia del pensamiento de esos personajes, no hubiese existido el degüello, el sacar los ojos, el romper las uñas, el colgar. O sea, son los que limpiamente instigaron finalmente el crimen en este país. Y son personajes que nadie los consideraría criminales, ¿ya? Ni siquiera cómplices, porque ni siquiera aparecen como cómplices, pero fueron fundamentales en la masacre, en el genocidio en este país. Sin ellos no hubiese existido el genocidio. Ellos alimentaron intelectualmente este genocidio. Y esos personajes son realmente los malos. O sea, lo que dice Hannah Arendt, el mal no está en quien, en Auschwitz, en quien hacía la polenta para darle a los judíos, sino que estaba en quien definía la cantidad de polenta para que pasaran hambre esos judíos y se murieran de frío y de enfermedades. Ya, ahí está el mal y está a varios kilómetros de distancia en su oficina calientito, decidiendo si pone más polenta o pone menos polenta. ¿Entienden? O sea, ahí es donde reside realmente el mal. El otro es un mecanicista que le dan una orden, la cumple y se acabó. Pero el que realmente crea desde su oficina esta construcción de destrucción humana, son otros, son limpios. Acumularon fortunas, algunos, otros la tenían previamente,
hicieron carreras dentro del Estado y en la empresa privada, y nadie los consideraría criminales, pero lo son. O se las dan de socialdemócratas. Sí. O se las dan de socialdemócrata y son pillines. Y ese pillín. Em, y aquí Romo entra en la mecanicidad del mal. Sí. Sí, Aquí yo quiero... él es el obrero de Ujú, ese mal. ujú, Es el que lo hace sin saber por qué siquiera lo hace. El que, el que decide sabe por qué. Sabe por qué yo necesito exterminar esa cantidad de seres humanos. El que comete la acción no sabe por qué está matando, ¿ya? ujú. Solamente recibe una orden, se siente parte de un grupo que lo sanciona cuando requiere apretarlos un poco o les da toda la permisividad para que acometa a todas sus debilidades y todas sus perversiones en estos seres humanos. Y eso era Romo, ¿no? Mm. Alguien que él era muy útil a Krasnov. Y le era muy útil porque eh, tenía tantas perversidades que era perfecto para torturar y dañar a personas, porque se sentía en ese momento el ser con más poder en ese infierno. O sea, de hecho, la entrevista, él siempre goza, y goza, yo te digo que goza, ponía cara de goce, de placer, que de repente daba angustia, porque para él esa época había sido como la época de esplendor de su vida. Ujú. O sea, el dolor ajeno le causaba goce y placer cuando lo contaba, cuando lo narraba, era como cuando uno narra momentos muy alegres de su vida. Y yo lo veía en ese plano. Y eso era él. Era un pobre tipo que tenía, de acuerdo a su perfil psiquiátrico, era un border, o sea, un border psicópata, o sea, está en el límite entre lo no psicópata y lo psicópata, está en el borde, eso se llaman border. Ujú. Y él era un border psicópata. O sea, de repente podía pasarse para un lado o para otro. Entonces, él no tenía los mismos sentimientos que uno puede tener, esos sentimientos de humanidad que uno puede tener por otro, por malo que sea, uno dice, está bien, ese personaje es muy malo, pero yo no le cortaría las uñas, ponte tú, no le sacaría las uñas. Una cosa es que sea muy malo y que uno lo lleve a la justicia, pero otra cosa es que yo haga con esa persona o cometa con esa persona todo tipo de atrocidades y lo convierte en un despojo. Y eso era lo que hacía Romo. Romo era capaz de violar sin culpa, matar sin culpa, torturar sin culpa, es más, gozando, robar sin culpa, porque además robaba a la gente que detenía, le robaba, y todo lo hacía sin culpa, todo lo hacía con placer. ¿Y cómo esta figura Osvaldo Romo de dirigente, de comillas, dirigente social, termina siendo un civil parte de los organismos represores de la dictadura? ¿Cómo, cómo en esa mente llega a enredarse y cruzar la vereda, básicamente? Em, yo creo que él cruzaba muchas veredas, o sea, yo creo que él siempre tuvo en la vida un objetivo que era como triunfar, muy parecido a lo que tienen hoy día muchos millennials. Ujú, Triunfar sin pensar a quien destruyen en la mitad del camino, ¿ya? ujú, Una especie de psicopatía colectiva que existe hoy día. El éxito
mientras yo tenga éxito me importa un comino lo que pase con los demás. Y eso, él venía de los límites, digamos, urbanos de Santiago, pobre, y llega a una zona pobre de Santiago. Él era pobre, pero él no quería ser pobre. Así que sus primeras acciones son delitos, delitos comunes. Y esos delitos comunes, él va preso, es torturado, porque también en esa época se torturaba, estamos hablando de la época de Alessandri, es torturado en la policía de investigaciones para que entregue a sus compinches, en este caso. Él entrega los compinches con mucha rapidez inmediatamente, o sea, porque también tenía esa cosa de ser aparentemente muy valiente con los débiles y muy frágil y muy cobarde con las personas que tenían autoridad, ¿ya? Entonces él entrega rápidamente a sus compinches y en esa, en esa entrega, en esa tortura, quien está a cargo es Julio Rada, que era un detective. Eh, Pasa el tiempo, viene la Unidad Popular, y la Unidad Popular lo que tenía era esta gama envuelta en una sola capa de muchas clases sociales, ¿ya? Había pobres mezclados con ricos trabajadores, con estudiantes universitarios, e intelectuales, con obreros, en fin, o sea, se rompe esta estructura clasista de nuestra sociedad y la sociedad se vuelve más homogénea en ese sentido. Y Romo, que era un hombre muy locuaz, logra como trabajador, como obrero, logra entrar en este mundo y logra entrar bien. Lo reciben bien, es locuaz, es capaz de ir a pararse en una población, a hablar de revolución, en fin. Y por lo tanto rápidamente entra en ese mundo al cual él nunca había tenido acceso, ni habría tenido acceso si no hubiese sido por la Unidad Popular. Y se transforma en un dirigente poblacional, en la población Lulo Pinochet que quedaba ahí en Lormida, en Grecia. Y ahí, bueno, él sigue con esa locuacidad y sigue, porque además de esa locuacidad tenía toda esa mitomanía de ser amigo de todo el mundo, de ser amigo de Fidel Castro, de Pinochet, de todo el mundo. Él era amigo de todo el mundo. Y lo decía con una naturalidad que era Él era Roberto impresionante. Carlos. Sí, él tenía 1000 amigos, exactamente. Y entonces logra posicionarse. Hasta el día 11 de septiembre que lo llegan a buscar y se lo llevan. Y a él lo van a fusilar. Mira qué loco, lo van a fusilar. Cuando llega, está en el pelotón de fusilamiento, cuando llega el general Baeza, y el general Baeza, a quien habían mandado a dirigir y a purgar investigaciones, la policía de investigaciones, porque hay que recordar que el 11 de septiembre, quienes acompañan al presidente Allende, entre otros, están los policías de investigaciones, o sea, la gente de investigaciones que trabajaban con él, o sea, que eran escoltas. Y por lo tanto, y además, ese mismo día 11, habían ametralladoras .30 en el techo de investigaciones que ametrallaron a los Hawking Hunters y ametrallaban para todos lados. Entonces había claridad en la Junta de que ahí había un punto conflictivo y mandaron al general Baeza a hacerse cargo y a purgar la institución.
Ujú. Y como él no conocía la institución, pidió a quien conociera más que nadie esa institución, que fuera una persona de suma confianza y todo lo demás, porque llegaba a una parte donde no era bien recibido. Y ahí le mencionan a Julio Rada, y él toma a Julio Rada como su mano derecha. Iba a ser su mano derecha casi hasta el final. Eh, y Julio Rada lo acompaña una mañana a la escuela militar, y cuando va llegando a la escuela militar, él era un policía bastante pila, se da cuenta que en el pelotón de fusilamiento tienen a Osvaldo Romo. Y le dice a Baeza, ahí hay un hombre que nos va a servir mucho, porque sabe que es un cobarde y que va a hacer todo lo que sea posible para salvar del pelotón de fusilamiento. Y ahí Baeza le dice, al ser su mano derecha y en un acto de confianza, le dice, sáquelo, yo me encargo de todo. Y lo saca, o sea, Rada va y le dice, Romo, tú te vas conmigo. Roma, ni tonto ni perezoso, se fue con él. Ahora, se lo lleva a investigaciones para que durante el día, como era locuaz y a veces convincente, y como había aparecido en los diarios como el comandante Raúl, durante el día conversara con los detenidos, les sacara información, y durante la noche se suponía que se lo llevaban para torturarlo, pero no, se lo llevaban a tomar café y para que entregara toda la información que había conseguido durante el día. Que de esa información dependía de los presos que estaban ahí, ¿ya? Ujú. Y cumple también que lo dejan libre finalmente. Y ahí le consigue Deichler Guzmán, un oficial de la DINA, le consigue el puesto exactamente igual de soplón en Madeco, que era una empresa estatal, para que él soplonee a los dirigentes sindicales y a los trabajadores. ¿Ya? Que se haga amigo, qué sé yo, y le saque información bueno, una vez que cumple esa función muy bien, llega la DINA y ahí se instala con la DINA. Es todo un paso el que él va dando en esta carrera de soplón. O sea, pasa de dirigente poblacional a soplón sin ningún problema, no, porque él lo que va a hacer toda su vida es ver cómo resuelve su situación, cómo soluciona, cómo pasa piola, cómo logra éxitos, cómo logra salir de situaciones como conflictivas, ¿ya? O Ujú. salir de la pobreza, o salir de la cárcel, o salir del fusilamiento, después intenta salir de la DINA. eh, Sé que hubo intentos de pasarlo a él como igual en el mismo caso de la Marcia Merino, la Luz Arce, como una víctima, por el hecho de haber sido civil, como una víctima para salvarlo también de la cárcel, pero eso al parecer no pasó, y afortunadamente la entrevista fue muy importante en que eso no pasara. Estamos con Nancy Guzmán, periodista y autora de Romo, El pasado en presente, editado por Montacerdos Editorial. Saludar también a quienes se van a ir sumando a esta transmisión, que son los amigos de nuestra emisora hermana radiotouchtv.cl, quienes están siguiendo también esta transmisión a través de la cuenta de Periscope, siguiéndonos en Twitter como Radio Touch 10, siguiendo también esta transmisión a través de Facebook Live, siguiéndonos como Radio Touch o Mundo Películas o The Libro Show. También seguir nuestras cuentas en Instagram, @Radio Touch TV, @mundo_películas y @The Libro Show CL, y ver este programa íntegro en nuestro canal de YouTube, buscándonos como Radio Touch Chile. También saludar a quienes se van a ir sumando a los televidentes de Goza TV, canal exclusivo de la cable operadora Mundo Pacífico, con cobertura entre Santiago y Panguipulli.
Y quiero volver nuevamente, quiero solamente salirnos un momento de la figura de Roma e irnos al camino editorial. Si bien tenemos un libro que le fue como le fue en el 2000, muy bien, con un premio absoluto, merecidísimo, con esa edición dando vueltas en las principales bibliotecas de las principales universidades del mundo, pero ahí tenemos nuevamente, y aquí tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué revisitar nuevamente este libro? Y dos, ¿cómo llega a Montacerdos? A ver, voy a empezar por Montacerdo. Ujú. Mira, a mí me encantan las editoriales pequeñas, porque creo que en esas editoriales pequeñas está todo el esfuerzo, está todo el cariño por los libros, que es el cariño que yo tengo, ¿ya? Por los libros y la literatura, por el saber. Y por lo tanto, cuando yo conozco a Juan Manuel, que me parece un joven muy serio, muy dedicado a su trabajo, eh, le propongo. Y él me dice que le interesa en realidad hacer una edición de toda mi obra, empezando de a poco, obviamente, porque es una editorial pequeña, ¿ya? Y por lo tanto me interesa aún más todavía porque creo que eh, no porque sean mis libros, sino que porque eh, en ellos hay una información que no está incluida en ninguna otra parte, ni repetida, son entrevistas inéditas, son documentos inéditos. Yo me preocupo mucho de eso porque me gusta mucho la historia, yo tengo una especialidad en historia también. Y la historia junto con la memoria hacen un juego perfecto, porque la memoria es la parte mucho más periodística, la entrevista, es el reporteo, lo que habla el personaje que vivió un momento de la historia, y los documentos inéditos o de donde uno los consiga, complementan esa memoria que muchas veces es difusa, muchas veces es confusa y muchas veces alterada. Entonces, juntar esas dos cosas en los libros a veces cuesta, porque yo he visto muchos libros respecto a esta historia con muchos errores, justamente por carecer del rigor eh, de no consultar documentación, ¿ya? O sea, se basan simplemente en lo que dice el testigo, y el testigo con el tiempo va perdiendo justamente esto que es la memoria, ¿ya? Porque la memoria, a diferencia de la historia, la memoria se basa en el testigo. Walter Benjamin plantea justamente, estamos hablando de comienzos de la Segunda Guerra Mundial, fines del periodo de la República de Weimar, él plantea que es un momento ideal como para registrar la historia, porque había ocurrido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son muy cerca, y en ese periodo ocurren muchas cosas, y entonces él dice que es el momento ideal como para que surja una historia que es diferente, donde esté el pueblo incluido, el pueblo que vive un momento de la historia. Y a eso le llama la memoria, porque ocurre que existe en ese periodo tan corto el testimonio o el testigo. Y por lo tanto se puede contar la historia de manera distinta a la historia que venía, que era decimonónica, de señores sabios que se encerraban en una oficina a leer documento tras documentos, y documentos producidos además por el mismo poder. Entonces el testigo va a ser muy relevante en lo que
viene de ahí en adelante como construcción de la historia, ¿ya? Y de la memoria. Entonces, en nuestros países que vivieron graves situaciones de conflicto políticos sociales, con resultados muy terribles, el testigo es muy fundamental. Pero el testigo tiene un problema, que el testigo va revisando y revisando su historia, y muchas veces esa historia tiene pequeños baches, ya sea porque pasó el tiempo y la memoria falló, ya sea porque el testigo se ubica en una posición distinta y no quiere aparecer en la posición que estaba antes, y por lo tanto revisa su propia posición, y eso lo hace también revisar ese pasado, ¿ya? Y contarte y narrarte de manera distinta cómo vivió el pasado. Es bastante interesante porque la memoria hoy día es un punto de conflicto dentro de la sociedad, y uno lo ve. La derecha siempre pide que se hable de la memoria completa, de antes del 11 de septiembre, de la Unidad Popular, de la JAP y qué sé yo. Hay otros que pugnan que la memoria se cuente de otra manera. Entonces, todo el mundo tiene una pugna por una construcción de memoria. Y en esto me interesa a mí mucho la construcción de memoria, y es coincidente con lo que piensa Montacerdo. Entonces a mí me interesó mucho la propuesta, y estoy muy feliz que ellos hayan reeditado este libro con nuevas entrevistas, además con un final, porque Romo muere, ¿ya? Y cuando muere, yo creo que es el muerto más solitario de esta tierra, porque nadie lo quiere acompañar. Se escapan los sepultureros, o sea, los sepultureros a los que mandan a sepultarlo se esconden, ¿ya? Nadie quería hacerse cargo de ese cuerpo, nadie quiere enterrar a ese hombre perverso que había sido parte de la historia más negra del siglo XX. Quiero, a propósito que tocas la figura el funeral de Romo muerto, haciendo un pequeño barrido por Google, y esto lo encontré en Emol, que es: Osvaldo Romo fue enterrado en absoluta soledad. Y es Sí. así tal cual como figura el entierro de Romo, donde fue un guardia y era, era un guardia y la persona y un sacerdote y Un nadie más. sacerdote, pero a ese guardia lo obligaron. Ujú. Si no hubo ni un solo sepulturero que lo quisiera sepultar. Es el único caso en que los sepultureros desobedecieron y no quisieron ocultarlo. O sea, no quisieron sepultarlo. Entonces, va solo, pero va solo con un señor que iba contra su voluntad, además. O sea, va solo porque tienes que ir a hacerlo, no quiero, tienes que ir a hacerlo, es tu trabajo. Así es. Ujú. Claro, Pero además porque tú sabes que el cementerio tiene toda una historia, el cementerio general tiene toda una historia, el patio 29, el patio 13, hay toda una historia de violaciones a los derechos humanos en ese sector. Ahí, antes del 11 de septiembre, había una población donde vivían los sepultureros que se llamaba la población Limay. ujú. Y como el 11 de septiembre se decreta estado de sitio, eh, a ellos también se les decreta estado de sitio, y el cementerio general pasa a ser un lugar de ¿cómo se llama? Un lugar considerado como estratégico, y por lo tanto lo toman los militares. La familia, los sepultureros que vivían ahí desde chicos, o sea, eran como el patio de la casa, el cementerio, no podían salir ni entrar. Y a todos los sepultureros que trabajaban los obligaban durante las noches a ir a buscar cadáveres a los ríos, a las basurales, a diferentes partes de Santiago,
subirlos a un camión y llevarlos hasta la morgue. Para ellos fue muy tremendo, porque incluso se volvieron locos algunos, porque resulta que ellos, si bien vivían en el cementerio, nunca veían los muertos. Es una cosa muy loca, ellos veían un ataúd. Y por lo tanto, fue la primera vez que tuvieron que tomar muertos, subirlos a un camión, además muertos que a veces estaban cortados por la mitad, ¿ya? Muertos no en condiciones de, no sé, que se había muerto de forma natural o con un balazo en la cabeza, sino que muertos a personas que las cortaban por la mitad con ametralladora. Muertos a padres con dos niños, ponte tú uno que les había impactado a todos, que fue un padre con dos niñitos. Eh, Muertos como Charles Holman, que hizo que el sepulturero que lo enterró se volviera loco, porque el ataúd no caía, era un ataúd chico, hechizo, y los pies salían afuera, y entonces cuando lo estaban bajando para enterrarlo, lo bajaban con una cuerda, se movieron los pies y el sepulturero pensó que estaba vivo y se volvió loco, se volvió primero alcohólico, no pudo soportar más esa situación, se volvió alcohólico y luego se volvió loco y después se murió, obviamente. Y ellos vivieron muchas atrocidades, vivieron algunos fueron detenidos por la DINA, por entregar información, en fin, vivieron situaciones muy graves, por lo tanto, ahí hay una historia que pesa también y yo creo que en el peso de esa historia nadie quería hacerse cargo de trasladar a Osvaldo Romo. Recuerdo la prensa de la época y la imagen que están viendo en pantalla es precisa porque es una panorámica del cementerio donde está solamente la persona que están llevando a Romo y Romo solo, que yo creo que es tremendamente significativo de cómo él vivió de alguna forma su vida. Sí, bueno, yo creo que él vivió de la manera más brutal. Él era un personaje que de no haber sido un torturador, y seguramente lo era ¿cómo se llama? Un golpeador de mujeres probablemente. O sea, él tenía mucho, demasiado, era un poquito degenerado, muy degenerado, y tenía muchos problemas, era un tipo eh, de verdad como era la caricatura de un torturador. Ujú. Quiero tocar obviamente lo que es el tema que se nos viene y que cumple este año, que es los 50 años de la ascensión de la Unidad Popular al poder, de la elección de Salvador Allende. Cómo crees tú que debiéramos mirar ¿Es razonable mirar con ojos de hoy hechos ocurridos hace 50 años como la ascensión de Salvador Allende al poder? Yo creo que la historia no se puede mirar nunca con los ojos del pasado, ¿no? Porque eh, es como cuando dicen, no sé, eh, la dictadura trajo el desarrollo, trajo los computadores, trajo, o sea, la tecnología siempre avanza y por lo tanto una época de otra época dicta mucho las diferencias, ¿no? Ujú, Eh, Creo que el gobierno de Salvador Allende es irrepetible en este país. Es irrepetible en todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido social, en el sentido económico. Eh, y creo que nadie debe estar dispuesto a repetir la historia.
No porque haya sido un fracaso, yo creo que el gobierno de Salvador Allende fue un gobierno extremadamente acosado, fue un gobierno que tuvo, a pesar de esos acosos, tuvo grandes avances tecnológicos. O sea, en Chile se producían vehículos. Hay que pensar que Chile tenía en ese entonces como 5 empresas ¿cómo se llama?, de armadora de vehículos, de auto, que toda la línea blanca, televisión, o sea, refrigeradores, cocina, estufa, todo se producía en el país, ¿ya? Que se producían televisores, que era una tecnología para la época muy avanzada, que se crearon canales de televisión prácticamente con gente que las creó, las inventó. O sea, no llegaba tecnología para hacer un canal de televisión, como ahora que llegan las cámaras, llega todo. En esa época no, había todo que hacerlo. Y yo creo que ese país no existe ya. Por lo tanto, pensar en reproducir una unidad popular es imposible. La historia nunca se repite. Lo que se repite en la historia son los efectos. O sea, lo que se repite en las historias, por ejemplo, son las masacres. La gente siempre cree que se está repitiendo la historia porque se acerca un periodo de violencia o se acerca un periodo de bienestar económico. Pero no es así. Esos son los efectos de la historia. Pero no es que la historia se repita. O sea, yo creo que soy una gran admiradora con el tiempo y con la lectura y con documentos y todo lo demás, me he convertido en una gran admiradora del gobierno de Salvador Allende, de verdad, porque siendo un gobierno tan acosado como lo fue, acosado desde sus inicios, desde antes incluso que asumiera, o sea, antes que asumiera, de Chile escaparon miles de millones de dólares de capitales privados que salieron por las aduanas sin que el gobierno de Eduardo Frei hiciera nada. Es más, Andrés Saldívar dio el discurso más terrorífico respecto a lo que supuestamente vendría, en circunstancias que ya el gobierno de Eduardo Frei venía con una baja en lo económico, y por lo tanto no era un gobierno que venía con un éxito en ese sector. Pero él dio un gran discurso de televisión llamando a que la gente protegiera sus capitales sacándolos del país. Y la gente así los hizo, los ricos así lo hicieron en este país. Entonces, desde antes de que fuese presidente, ya había un terrorismo de Estado a través de este tipo de discursos, de mensajes, ¿cómo se llama?, de aterrorizar en lo económico. Luego vino el asesinato de Schneider, ¿ya?, que fue antes que asumiera. Y así fue, tanto así que el día que debió asumir y que debió haber sido el día más glorioso para un presidente, porque me imagino que todo presidente quiere tenerlo, no pudo serlo, porque el país estaba en luto. Entonces, yo creo que si uno es justo con la historia, Allende vivió el gobierno con mayor acoso de los sectores económicos, bancarios y políticos de este país y del siglo XX. No vamos a hablar de Balmaceda, que también lo vivió. Pero Allende en el recorrer de la historia no estuvo muy solo por parte de su propia coalición. Yo creo que era una época muy convulsionada, había muchos intereses,
La Unidad Popular era una coalición de partidos políticos, donde habían partidos muy chiquitos, que provenían además de otros sectores cristianos. Al otro extremo estaba el Partido Comunista, en el medio estaba el Partido Socialista, y por lo tanto todos tenían un proyecto de gobierno que era diferente. Yo creo que es una época donde hay muchas expectativas de una rápida revolución, o sea, un cambio muy rápido. O sea, se sueña con un cambio muy rápido. Y ese sueño de cambio muy rápido hace que colisionen varios partidos al interior de la Unidad Popular. Entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista. El Partido Socialista había declarado prácticamente que vendría o sea, lo que se iba a lograr era una revolución. Y el Partido Comunista, que en esa época estaba muy influenciado por Moscú, aspiraba, digamos, a un gobierno muy socialdemócrata, ¿ya? O sea, está bien, expropiemos el cobre, expropiemos, pero no nos pasemos de la raya. Ese era más o menos su manera de ver la política, ¿no? Porque a Moscú no le interesaba en realidad tener conflictos en América Latina. Moscú tenía otras prioridades. O sea, de hecho, el Partido Comunista, que era el partido mayoritario, que dependía prácticamente de Moscú, porque se decía en la época que cuando llovía en Moscú, aquí en Santiago, Corbalán usaba paraguas, ¿ya? Y era como el chiste político. Y Moscú, o sea, la Unión Soviética, no ayudó económicamente en nada al gobierno de Salvador Allende. Sí lo hizo Cuba, pero que era pequeño, que dependía mucho de la Unión Soviética, que tenía una economía prácticamente, eh, no sé, una economía casi en crisis permanentemente, muy frágil. Sí ayudaba al gobierno de Salvador Allende en muchas cosas, en barcos para pesca, en fin, pero Moscú no ayuda en nada. Por lo tanto, Allende, que tiene una idea en el fondo, yo siempre digo que Allende tenía dos almas. Un alma que era revolucionaria, ¿ya? Y él soñaba con la revolución. Y si tú le escuchas los discursos, vas a escuchar gran parte de sus discursos la palabra revolución, porque eso era lo que él soñaba. Y por otro lado, tenía ese pragmatismo político de saber que en Chile no se podía hacer una revolución. O sea, que era un sueño bonito, interesante, pero que el país no estaba preparado para una revolución. Y que él no iba a ser quien hiciera o cometiera ese error político. Entonces, nunca pensó en quedarse, como decía la derecha, que pensaba dar un golpe de Estado para apoderarse del poder, que no iba a entregar el poder No, Allende, es más, pensaba el día 11 de septiembre dar un discurso en la Casa Central de la Universidad hoy día de Santiago, en esa época era la Universidad Técnica del Estado, de dar un discurso donde iba a llamar a plebiscito, ¿ya? Para descomprimir la situación política que había en ese momento, puesto que la democracia cristiana, o sea, Patricio Aylwin, se había negado al diálogo. Y eso lo reconoce incluso el cardenal Silva Enrique, que le dice a Eduardo, o sea, a Patricio Aylwin, que
que ¿cómo se llama? Que él prefiere a Allende a, a Patricio Elwin, porque Allende está mucho más dispuesto al diálogo que alguien que es de su propia tendencia y que es católico. O sea, Elwin cerró el diálogo y abrió el paso al golpe de Estado. Y en la historia, no, quiero irme nuevamente a la historia de la figura, pero aquí la figura es Salvador Allende. ¿Cómo queda la historia? ¿Queda Allende a la altura de la historia? Yo creo que él queda como un triunfador de esta historia. Yo creo que a lo mejor ni siquiera lo pensó. Yo conocí a Salvador Allende. Ujú. Lo conocí muy joven, haciendo una práctica en una empresa que había donado la Unión Soviética en Belloto. El año 72, en octubre del 72, se hace la inauguración y yo estaba ahí la comisión de, bueno, en realidad de profesionales. Y como era muy chica en esa época, era muy joven y me veía más joven todavía de lo que era, él me tomó el brazo y me dijo que lo llevara, fuera la guía. Y a mí me impresionó, realmente me impresionó, porque era presidente de la República. Y yo era una estudiante en práctica. Y que un presidente de la República te pida y te tome del brazo así como no sé, como amigo, para que lo lleves es muy impresionante, ¿ya? Él Ujú. estaba con sus GAP, estaban una serie de autoridades, incluso algunos que ejecutaron después en Pisagua, y otros con los cuales he hablado después. eh, y me pareció una persona tan cercana que yo entendía que él tuviese adherentes personales, porque en esa época había gente que no era ni socialista, ni comunista, ni mapucista, ni nada, era allendista. Lo había seguido en su carrera durante toda la vida y era allendista. Y era allendista porque era así, era un hombre muy sereno, muy cercano, era una persona que se remangaba la camisa, que se ensuciaba los zapatos, a pesar que era muy pituco, y le gustaba andar muy bien vestido, pero era capaz de hacerlo y hacerlo de manera natural, ¿ya? Nunca más he conocido un presidente porque Elwin era un señor como viejito, que no sé qué, Frey era un personaje medio autista, Lagos era un personaje muy distante, a pesar que tuve muchas entrevistas con Lagos, era un personaje distante, frío, eh, y a Bachelet nunca ni siquiera la pude entrevistar porque no aceptaba entrevistas. ¿Cómo se llama? Allende no, era una persona que era como natural. O sea, todo lo que hacía te parecía natural. Y yo creo que eso era lo que quería la gente. Y yo creo que eso pasó a la historia. Pasó de padres a hijos, de hijos a nietos. Y además creo que su último discurso, que cierra su vida, pero no su historia, eh, yo creo que es el discurso más lindo que uno puede escuchar de un político en un momento donde sabe que va a perder la vida. Pero yo creo que es el discurso más lindo que uno puede escuchar, yo diría que a nivel mundial. No creo que haya discurso más lindo que ese. No creo que haya discurso que tú puedas escuchar dos, tres veces y te emociones de la misma manera que te emocionaste la primera vez. Y no te lo digo porque uno sea chilena o porque a mí me haya simpatizado Allende, porque además yo no era ni socialista ni era, yo era más bien ultrona. Entonces no éramos seguidores de Allende, pero yo creo que él pasó a la historia con esas dos cosas, ¿no? En Chile, con esta forma de ser político y de hacer la política,
y a nivel mundial con el discurso. Yo he estado en muchas partes y en muchas partes hay monumentos, monolitos, calles, jardines, plazas, en fin, y toda la gente habla de lo lindo que fue ese discurso y lo emocionante que resulta escucharlo por segunda o tercera vez. Mencionas también que si bien tú crees que la historia no se repite, pero produce efectos. ¿Crees que uno de los efectos es que, volviendo al guatón, a la figura del guatón romo, Ujú. que existan guatones romos dando vueltas hoy? Yo creo que sí. O sea, acaban de detener a uno que le tiró una bala en el ojo, dejó ciego a un joven, otra niña, otra muchacha que quedó ciega. O sea, yo creo que los personajes eh, como estos en la historia se repiten muchas veces, no solo porque existan, sino que porque se les permite al interior de las instituciones que existan. Ujú. O sea, el romo no se mandaba solo, a él lo mandaban, ¿ya? Ujú. Las cadenas de mando al interior de las Fuerzas Armadas son terribles. O sea, si eres teniente y no obedeces, pues te echan, te llaman y te llaman a retiro. Por lo tanto, todas las personas que cometieron genocidio, crímenes, eh, obviamente lo hicieron con la anuencia de sus superiores, y esos superiores con la anuencia de sus superiores, y así sucesivamente. Y cuando eso no ha tenido una sanción adecuada al daño causado, eso se repite. Y eso se ha repetido en nuestra historia, pero desde comienzos de la historia. Nosotros somos un país que hemos tenido muchas masacres, muchas matanzas, muchos genocidios, y han pasado como piolas, ¿no? Incluso los personajes que los han cometido y todo lo demás quedan en la historia. Y sin embargo, quienes fueron víctimas no quedan en la historia. O sea, uno sabe quién mató en la escuela Santa María de Iquique, el oficial y yo no sé qué más y todo lo demás, pero no sabemos de los trabajadores. No tenemos los nombres de esos 3.600 trabajadores. No tenemos todos los nombres de los obreros que murieron en la época del salitre, en el Palomeo a las Roto. No tenemos las muertes de los trabajadores de Ranquil. No tenemos de la lanera en Punta Arena donde mataron trabajadores. No tenemos ni siquiera en nuestra historia puesto ahí en la Alameda una lista de toda la gente que asesinaron después del 11 de septiembre. Ni siquiera eso. No están. Están en el cementerio general. Están siempre escondidos, donde nadie los ve. No están. No tenemos, nuestra historia es muy feble, es muy light, es muy, eh, es muy acomodada al momento político, es muy acomodada a los intereses de ciertos sectores, que le interesa que esto no se conozca, no se memorice, porque tarde o temprano van a tener que cometerlo de nuevo, ¿ya? Ujú. Y de hecho, así pasa en la Araucanía. ¿Ya? O sea, tarde o temprano es mejor que esto se olvide, que las penas, los castigos y las sanciones sean bajitas, que no tengamos memoria ni tengamos esa dignidad de país de decir, ¿sabes qué? Aquí quien saquea o asesina tiene pena efectiva de cárcel porque son delitos que lesionan a la sociedad. Ambas cosas lesionan. Unas los lesionan causando la injusticia
económica, social, y la otra las lesiona, causando el daño físico y mental de las personas. Bueno, en los minutos que nos quedan, donde hemos hablado largo y tendido y ha sido una conversación tremendamente entretenida, tremendamente emotiva, y porque es un gusto escucharte, Nancy Guzmán. Gracias, siempre es un gusto. Agradecerte estos minutos y obviamente hablar del futuro, odiándonos la cuarentena, obviamente. Mencionaste la conversación, el proceso de escritura de un libro que según el título se llama Los Malos. Los Malos. ¿Cómo, en qué va eso? Bueno, Lo que se pueda es que mencionar, obviamente. sí, claro, estoy escribiendo varios libros, ¿ah? Estoy escribiendo uno que es el que va más avanzado, que es La Venda Sexy, la Casa del Horror, que es muy distinto a lo que normalmente, o sea, se inicia haciendo conciencia de lo que ocurrió el día 11 de septiembre, ha sido lo más terrible que le ha pasado a este país, ¿ya? Y que no podemos olvidarlo. Luego pasa la tortura y el daño psíquico de la sociedad que produce la tortura y por qué la produce, cómo se produce, quiénes la producen. ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Acaso fue una improvisación? No, no fue una improvisación. Aquí había un conocimiento previo en las escuelas militares, había un conocimiento previo en las investigaciones, que son los especialistas en aplicar la electricidad, había un conocimiento previo en la violencia de carabineros, y había, además de eso, toda una educación y formación a través de ¿cómo se llama?, de la CIA y organismos internacionales, sobre todo norteamericanos del Pentágono y franceses, que van a aportar a que esto sea algo que nadie olvide nunca jamás en la vida. Y además de que nunca nadie jamás lo olvide en la vida, lo que pasó, ya pegado como un hongo, inhabilite a la sociedad para luchar por sus derechos, ¿ya? Los haga inocuos frente a la violación de todos sus derechos, que hoy día en Chile se vulneran muchos derechos. Y todo el mundo los acepta. Y después vienen historias que son poco conocidas de lo que ocurrió ahí en La Venda Sexy. Comienzo con el último episodio, que fue el año 77, donde detienen a un niño. A ese niño lo torturan, le hacen de todo, con el único fin es de destruir la Vicaría de la Solidaridad, porque su padre trabajaba en un organismo de la iglesia. ¿Ya? Y ahí detienen a varias personas, a las cuales montan toda una operación de inteligencia, en el fondo. Ese fue el último episodio, que fue el 77, y después voy al primer episodio que ocurre en ese mismo recinto, que es el de los socialistas del año 74, ya donde matan a un chico, desaparecen a un chico de 16 años, y a otros estudiantes de 17 años, o sea, un chico menor de edad, que es 16 años, y otros de 17 años. Y voy contando historias muy, muy completas y que son muy importantes y muy especiales. Esa es La Venda Sexy, la Casa del Horror, ¿ya? Para que la gente entienda que el horror no es algo morboso, sino que el horror tiene que ver con la memoria, y que es importante saberlo en toda su dimensión, porque si uno no lo sabe en toda su dimensión,
lo único que logra es que eso se olvide y se repita con mayor facilidad. ¿Ya? Eh, y después hay otro libro que es sobre el extractivismo en la minería. Es como En los la se- capitales, Como en la segunda parte del saqueo al mar. exacto, Ujú, el saqueo de la minería, ujú, como las grandes empresas transnacionales mineras hacen enjuagues y lavados para evitar pagar impuestos y se llevan todos los recursos, no dejando solamente la contaminación, la pobreza, la prostitución, o sea, todos los males al país y 0 pesos. Y eso considerando que la minería es un recurso natural que se acaba y que por lo tanto cuando ellos tengan que pagar ya no van a tener, ya simplemente no les va a interesar explotar más esa minería porque hasta va a estar semiagotada. ujú. Entonces, de esa historia que es una historia muy presente, y además es la que permite que exista niveles de injusticia que no existen en muchas partes del mundo. Chile es uno de los países más injustamente redistribuidos, o sea, nuestra redistribución se concentra todo en un 10% de la población y al 90% nos dejan afuera, ¿ya? Eh, Cosa que lo hemos notado con la pandemia, y lo hemos notado no solamente en la pérdida de vidas, sino que también en la hambruna, en la delincuencia, en otra serie de males que hoy nos atacan, ¿no? Y la tercera historia, que esa es de más largo aliento, pero es muy interesante y es muy entretenida, es como la historia novelada de mi familia. ¿Ya? Una familia que viene de Oriente, eh, con todo lo que significa, ¿no? Un abuelo muy pérfido, amarrete, un hombre que solo le interesa la plata, y como una de las mujeres de la familia se revela a esta historia, como un tío mío se convierte en anarquista. Eh, es como un poco contar la historia de una familia con el siglo XX, Ujú. ¿ya? Y cómo además surge alguien dentro de un mundo muy de derecha, alguien que es de izquierda, que soy yo. La oveja negra. Sí, O la oveja roja en este caso. claro, Ujú, se le puede poner cualquier color, ujú. exactamente. O la roja y negra, La roja y negra, claro, bien anarquista. claro. Bueno, bueno, esperar con absolutas ansias todo lo que salga, todo lo que esté ya en la puerta del horno y poder tener presente quizás en alguna otra ocasión con un nuevo libro, quizás a nuestra entrevistada Nancy Guzmán, periodista y autora de Romo, El pasado en presente, editado por Montacerdos Editorial, que conversó amablemente con este traficante de cultura. Nancy, mi querida Nancy, mi Queen Nancy, muchísimas gracias por este ratito para conversar. Gracias a ti, siempre gracias a ti por primero que nada, por llamarme, por ser amoroso. Segundo, porque amas los libros y eso para mí es sumamente importante, porque una sociedad que no ama los libros no se ama a sí misma. Una sociedad que no ama los libros, que no lee, está simplemente perdiéndose en la oscuridad más absoluta, porque los libros son los únicos que mueven todas las partes del cerebro. La pantalla mueve una parte del cerebro, los libros te mueven todo, te cruzan todas las sinapsis que tú tienes en el cerebro. Así que quienes le enseñan a los hijos a ver televisión y no a leer, vayan pensando.
Muchísimas gracias, Nancy, y a quienes nos están viendo, gracias y nos vemos en otra ocasión.